Bueno, y es que mientras me tomo el café de la mañana, les quiero comentar una cosita. Voy a poner... ¡Ah! Creo que ahora ya me veo mejor. Y es que puedes perder el tranvía, puedes salir un día como hoy sin paraguas, pero recomendarle un mal café a alguien, creo que ese es uno de los peores errores que puedes cometer aquí en Australia. Y sí, es que lo que pasa es que aquí en Melbourne el café no es solamente una bebida, porque para muchos es parte de la mañana, pero sobre todo es parte de la identidad de esta ciudad. Pero es que pasa algo muy extraño, y es que recordemos que Australia fue una colonia británica, y los británicos lo que realmente tomaban era té. Entonces, ¿cómo terminó Melbourne convirtiéndose en una de las ciudades que más está obsesionada con el café aquí en Australia? ¿Quién trajo esta costumbre? ¿Por qué tantas cafeterías? Por eso, en este video, acompáñenme a recorrer las calles para averiguarlo. Es que si entendieran la magnitud que tiene esta cultura cafetera en esta ciudad, en casi cualquier parte del centro de Melbourne podemos encontrar una cafetería. Y muchas veces, no solamente una, podemos encontrar 2, 3, 4 en la misma calle. City of Melbourne, que es donde estamos, abarca unos 37 kilómetros cuadrados y más o menos llegó a registrar en algún momento unas 800, 810 cafeterías. Y es que tengan presente algo muy importante, y eso no representa todo el resto del área metropolitana. Y es que no existe una cifra oficial, pero si solo tenemos en cuenta en este barrio había registrado esa cantidad de cafeterías, podríamos llegar a entender la escala, la magnitud que tiene el tema del café en todo el resto de la ciudad. Y hay algo que tener en cuenta, y es que no todas las cafeterías son grandes. Algunas tienen 20 mesas, otras tienen una ventana, y es que muy bien en otras tú puedes terminar comprando el café en medio de un callejón. Bueno, y es que antes hablar de café, baristas y cafeterías minimalistas, tenemos que volver años atrás. Cuando los británicos llegaron a Australia, trajeron sus costumbres y una de ellas era tomar té. Durante mucho tiempo tomar té era completamente normal. El café existía, pero todavía no tenía esa importancia que tiene hoy en día. Es que no había una cultura del café, por ende no era parte central de la identidad australiana. Y es que Melbourne para entonces tenía algo muy curioso, unos sitios llamados Coffee Palace. Uno de ellos fue este, el Gran Coffee Palace, fundado en 1883. Y es que estoy sobre la Spring Street al frente de la Casa del Parlamento, y aunque ahora es un gran hotel, el Hotel Windsor, su estructura de la gran era victoriana sigue intacta por fuera hasta el día de hoy. Y es que los Coffee Palaces aparecieron principalmente como una alternativa a los pubs y a esos lugares donde vendían alcohol. Algunos fueron edificios muy lujosos, como lo pueden ver, pero todavía no eran cafeterías como las entendemos hoy. En este punto podemos decir que Melbourne ya estaba creando los espacios, pero les estaba haciendo falta algo muy importante. Bueno, y es que el café no apareció de repente, ya existía aquí en Australia. Incluso habían familias italianas tostando su propio café y algunos restaurantes sirviendo pues el espresso, y eso fue antes de los años 50. Pero todo esto estaba dentro de las comunidades migrantes. Eso significa que el café llegó en varias etapas. La primera etapa, cuando llegó el producto que conocemos como café, y en la segunda llegaron esas personas y con ellas las máquinas de espresso. Bueno, y hemos llegado a la Burke Street. Estamos cerca, si ven allá al fondo queda el Parlamento. Y es que aquí al frente, si ven este sitio que se llama Pellegrinis. Y es que este es uno de los lugares más importantes dentro de la historia del café aquí en Melbourne. Es que no puedo afirmar que sea el primer establecimiento en toda Australia en servir espresso, pero Pellegrinis sí se convirtió en uno de los símbolos de esta cultura. Y es que este lugar no intenta parecer moderno, no intenta tener una vibra muy Instagram, pero aún mantiene sus valores cuando el espresso salió de las comunidades italianas para ser descubierto por el resto de la ciudad aquí en Melbourne.
hasta uno de los suburbios que tiene en Melbourne, se llama Carlton. Yo estoy sobre la Lion Street y es que uno de los lugares donde la influencia italiana todavía se puede sentir es acá. Y es que después de la Segunda Guerra Mundial, Australia comenzó a recibir inmigrantes de Europa. Entre ellos llegaron italianos y griegos, pero es que ellos no llegaron con las manos vacías, llegaron con muchas cosas, pero sobre todo con la forma en cómo hacían el café. Y es que aquí está una de las claves de esta historia. Los inmigrantes no trajeron solamente una bebida, también trajeron una nueva forma de vivir esta ciudad. Y es que la máquina de espresso cambió completamente la experiencia. Antes el café podía prepararse en grandes cantidades, pero el espresso era muy diferente. Y es que la máquina no solo hacía café, creaba un espectáculo para las personas que veían esta máquina por primera vez. Es que, a ver, el ruido, el vapor, el olor, las tazas sobre la máquina, las personas detrás de la barra haciendo estos cafés. Y es que con el tiempo la persona que preparaba el café dejó de ser una persona que solo servía tazas de café y se convirtió en un especialista en el tema, lo que hoy conocemos profesionalmente como un barista. Y es que aquí en Australia llegó hasta el punto de convertirse en una ocupación realmente muy demandada y oficial. Y es que aquí, la verdad, preparar café no es solamente oprimir un botón y ya. Bueno, tú, si ya llegaste hasta este punto del video, no se te olvide en darle en el botón de suscribir a este canal, darle me gusta a este video, ojo, y no se te olvide activar la campanita para que te aparezcan notificaciones de mis próximos videos que estaré subiendo a este canal. Bueno, y es que aquí mirando el vasito de Starbucks me doy cuenta que ahora no me llamo Cisco, sino Isco. Ya saben. Bueno, y como parte de este video me vine para un Starbucks porque Starbucks, esta marca internacional que muchos de ustedes conocen, sí hace parte de esta historia. Bueno, ustedes saben que Starbucks es una de las cadenas más grandes que existe en el mundo con respecto al tema de cafeterías. Y podemos decir que ayudó a popularizar de alguna manera la forma en que consumimos café actualmente. Pero cuando llegó a Australia tenía un gran problema. Y es que esa idea ya existía. Aquí ya muchos tenían sus cafeterías preferidas. Ya estaban muy acostumbrados a personalizar estas bebidas. Y pues siempre estaban esperando otro nivel de calidad. Y es que Starbucks llegó a competir contra una cultura que ya existía por muchas décadas. Y sí, la empresa se expandió rápidamente, pero después tuvo que cerrar muchas de estas tiendas y cambiar completamente su estrategia. Bueno, y es que al día de hoy no desapareció completamente, pero es que no consiguió penetrar tanto en el mercado australiano como se pensaba. Y aunque todavía sigue operando en Australia, estas cafeterías se encuentran en lugares muy específicos, sobre todo donde hay más concurrencia de extranjeros. Los australianos no es que odiaran a Starbucks como marca, y la explicación es que estos lugares ya existían, pero con una muchísima mejor experiencia. Bueno, a ver, y es que con el tiempo el estilo australiano empezó a verse fuera del país. En ciudades como Londres, Singapur y otras ciudades empezaron a abrir cafés inspirados en Melbourne. Y eso es lo más curioso de esta historia, porque el espresso llegó desde Europa, Melbourne la adaptó y después esa versión que se creó aquí en Melbourne empezó a viajar de nuevo por el mundo. Y era algo que la gente afuera empezó a reconocer de una manera como el café australiano o el café estilo Melbourne. Y es que la ciudad no inventó todos los elementos, pero sí inventó una nueva manera de tomar el café. Bueno, y es que probablemente la bebida más conocida de este país es el Flat White. Es que después de investigar me encontré con una situación muy peculiar, y es que Australia y Nueva Zelanda todavía están discutiendo quién lo inventó. No se puede confirmar con absoluta seguridad quién lo hizo, y lo gracioso es que esta pelea me recuerda mucho una pelea que tenemos casada con los venezolanos, y es quién creó la arepa.
Nosotros los colombianos decimos que es de nosotros y los venezolanos de ellos. Entonces déjenme en los comentarios, ¿usted de dónde cree que viene la arepa? ¿De Colombia o Venezuela? Los leo. Bueno, y lo único que sí sabemos en esta pelea entre Australia y Nueva Zelanda es que el flat white apareció en la cultura cafetera de esta parte del mundo y después empezó a viajar a cafeterías del otro lado del hemisferio, en otras ciudades diferentes. Vea, y si todavía parece exagerado preparar café aquí en Melbourne, es algo demasiadamente serio. Este dato lo va a explicar muchísimo mejor. Entonces, acompáñenme y les voy a contar una historia muy bacana de este café que tengo atrás. Mientras espero un café, me trajeron un vaso de agua. Ay, la verdad estoy disfrutando este vaso de agua porque he caminado mucho haciendo este video el día de hoy. Como les dije anteriormente, si les parece exagerado todo este tema de la cultura del café aquí en Melbourne, este dato se los va a explicar mucho mejor. Es que este café tiene unos baristas realmente profesionales y hay uno en especial de este café que se llama Jack Simpson y es un barista que en el 2025 se convirtió en el campeón mundial de barismo. Es que hay que tener en cuenta que en este concurso participan representantes de más de 50 países, que si uno lo mira más a fondo uno se da cuenta que esto cambia la perspectiva de cómo se mira una cafetería. Es que algo tan sencillo como poder hacer un café, detrás de todo esto existe años de práctica. Y es que la dimensión de esta cultura no termina solamente en las cafeterías. Melbourne también organiza uno de los grandes encuentros de la industria cafetera en este país. Aquí, en este lugar, en el Melbourne Exhibition Center. Cada año se da lugar al Melbourne International Coffee Expo. Aquí vienen personas como baristas, tostadores, productores, fabricantes de máquinas. En sí, toda la gente que está pues muy metida en este tema. Y es que en el año 2025 este evento recibió más de 30.000 personas durante 3 días seguidos y reunió más o menos a 130 expositores. Eso quiere decir que Melbourne no solamente tiene cafeterías, hoy miles vienen a Melbourne para conocer lo que está ocurriendo con esta industria. Por eso Melbourne pasó de importar una cultura a convertirla hoy en una ciudad que también la exporta. Y es que Melbourne no inventó el café y tampoco inventó el espresso, pero hizo algo mucho más interesante. Y es que tomó una costumbre extranjera y la mezcló con su manera de vivir y la convirtió en una industria, produjo campeones mundiales, creó un evento que reúne a miles y miles de personas y terminó siendo del café una parte de su identidad. Por eso aquí el café no es solamente una bebida, es que es entender un poco mejor cómo se construyó esta ciudad. Ahora solo falta responder una pregunta. Para ti, ¿cuál es realmente el mejor café? Te leo en los comentarios.